Espiritualidad es estar despierto. Desprenderse de las ilusiones. Espiritualidad es nunca estar a la merced de acontecimiento, cosa o persona alguna. Espiritualidad es haber hallado la mina de diamantes dentro de usted. Anthony de Melo. Entre 1947 y 1952, 50.000 bebés quedaron ciegos por el exceso de oxígeno que se les administró en la incubadora de esclusa de aire. Una de las pistas de esta tragedia fue el descubrimiento de la pérdida de visión periférica entre los pilotos de avión que respiraban oxígeno a través de máscaras de aire. Había estado en el útero 22 semanas en diciembre de 1950, cuando nací en el Hospital St. Luke en Pasadena, California. Con un peso de 3 libras al nacer, era lógico que me colocaran en una de las nuevas incubadoras. Desde entonces, durante 43 años, no he visto luces, ni sombras, nada. Los nervios ópticos de mis ojos han sido destruidos. Cuando sueño con las mismas sensaciones que experimento cuando estoy despierta. No hay datos visuales, solo otras sensaciones como el tacto y el sonido. Pero he visto como tú ves. 2 veces estuve a punto de morir, y en esas ocasiones, por primera vez en mi vida, vi. Dejé mi cuerpo y pude ver. Este es un relato de mi segunda experiencia cercana a la muerte. El 2 de febrero de 1973 estaba trabajando como cantante y pianista en un restaurante de Seattle, Washington. Eran las 2 a.m. El propietario, temeroso de ofender a una pareja borracha que me había ofrecido llevarme a casa, desestimó mis objeciones e insistió en que aceptara su oferta. Se negó a abrir su oficina para que pudiera conseguir cambio para el teléfono público y poder llamar a un taxi. Se fue, y nadie más vendría por mí. Acepté con un poco de disgusto el viaje. Mientras conducíamos, el conductor mencionó que estaba viendo doble. El autobús Volkswagen serpenteaba por las calles. Cerca de la base de la colina Queen Anne se oyó un chirrido de neumáticos y perdimos el control. La esposa del conductor gritó: «Dios mío, nos estamos estrellando». Todo se volvió muy lento. Grité. Esa fue mi última conciencia en el cuerpo. Aturdida y desorientada me sentí salir de mi cuerpo por la boca. El tiempo todavía parecía estirado y alargado. Estaba elevándome en el aire, sobre la calle, confundida. Vi mi cuerpo brevemente. Hubo un momento incierto en el que una parte de mí quería volver a entrar, pero otra parte de mí se sentía tan bien al estar fuera. Luego volví. Era como volver a tu casa cuando olvidas algo. No recuerdo el viaje al hospital. Mi primer conocimiento en la sala de emergencias fue estar cerca del techo. Podía ver de nuevo. A lo largo de esta experiencia cercana a la muerte, estaba en un estado de asombro y conmoción por ver. De hecho, era tan extraño para mí, que era una complicación continua en mis esfuerzos por sobrellevarlo. Pero también era como un idioma extranjero que no entiendes, pero que anhelas escuchar más. Debajo de mí, había un cuerpo en un carro que no estaba segura de que fuera yo. Yo estaba conmocionada y horrorizada. El largo del cabello era mío, y se había cortado mucho. Puede que esto no tenga sentido, pero me tomó mucho tiempo que creciera, y amaba mi cabello. Fue como perder una parte importante de mí. La sangre cubrió el cráneo. Cerca vi claramente a una mujer que pertenecía al equipo médico. Me sentía atraída por ella, y no puedo explicar por qué. Pero tenía una gran necesidad de que me entendiera. Luego escuché una voz masculina decir que había sangre en mi tímpano izquierdo y que podría estar sorda. «No soy sorda. No soy sorda», le estaba gritando. Tal vez ella podría decirle: «No me escuchas, estoy justo aquí. En este punto». Aunque las impresiones visuales me derribaron, eran secundarias a mi deseo de comunicarme verbalmente, porque esa es la forma principal en que he transitado por la vida. Entonces la mujer dijo: «No sabemos cuánto daño cerebral hay, y si podría estar en un estado vegetativo». Le grité: «No estoy en estado vegetativo». Estaba tan frustrada y enojada porque estaba gritando con cada onza de fuerza que tenía, y era como si no existiera. Solo quería salir de allí. Casi de inmediato, como en respuesta a mi pensamiento, me introdujeron, como en un boom, justo a través del techo y luego el hospital, elevándose a través del espacio. Vi luces, no sé de qué eran,
pero no me importaba, porque me sentía tan libre. Estaba mareada, con la facilidad de movimiento que sentí cuando me levanté. Tenía ganas de gritar y gritar por lo que estaba viviendo. Esto puede parecer una locura, pero me recuerda la sensación que puede tener un cachorro cuando rueda por la hierba y ni siquiera le importa dónde está rodando. En la distancia escuché el sonido más hermoso, como campanas de viento. Contenía todas las notas que puedas imaginar, desde la más baja hasta la más alta, todas mezcladas. Como música, yo estaba intrigada. Había tantos tonos diferentes que no sabía que eran posibles, estaba realmente asombrada. Succionada de cabeza por un túnel oscuro, el viento me atrajo hacia una luz distante que crecía. Había una sensación de silbido en el aire, como si grandes y monstruosos abanicos me estuvieran atrayendo. El tubo era cómodamente ancho. De vez en cuando pasaba por lo que parecían rejillas de ventilación o ventanas a los lados del tubo. A través de estos pude ver otros seres delante y detrás de mí en tubos paralelos. Parecían estar expresando el mismo asombro que yo estaba experimentando. Por dentro sentí calor en todo mi ser. A medida que me acercaba al final del túnel, la luz se volvió brillante. Mientras que las SM cambian vidas, también les han dado a algunos individuos experiencias extraordinarias que nunca hubieran imaginado. Los ejemplos más intrigantes son los de gente ciega convertida en vidente por primera vez. Vicky Noratuk ha sido ciega de nacimiento. Nunca he visto nada, ni luces, ni sombras, absolutamente nada. Muchas personas me preguntan si alguna vez vi el color negro. No, no veo el negro. No veo nada de nada y en mis sueños no veo ninguna imagen visual. Es solamente el gusto, sonido y olfato que no incluyen ningún tipo de imagen visual. En sus 20 años, Vicky estuvo involucrada en un grave accidente de tránsito. Lo próximo que recuerdo es que estaba en el centro médico y mirando hacia abajo todo lo que estaba sucediendo. Y fue aterrador porque no estoy acostumbrada a ver cosas visualmente. Porque nunca lo he hecho antes e inicialmente fue bastante escalofriante. Y finalmente reconocí mi anillo de bodas. Y mi pelo, y pensé, ¿es este mi cuerpo? Ahí abajo. ¿Y estoy muerta o qué? Seguían repitiendo, no la podemos traer de vuelta. No la podemos traer y estaban tratando de trabajar frenéticamente en eso que descubrí que era mi cuerpo. Y me sentí muy desconectada de él, fue algo así como, ¿y qué? Y pensaba, ¿por qué toda esta gente está tan afectada y alterada? Entonces pensé, me voy de aquí. No puedo lograr que estas personas me escuchen y tan pronto como lo pensé, me elevé a través del techo como si no hubiera nada, y fue maravilloso estar ahí afuera, y ser libre sin preocuparse acerca de golpearse contra algo. Y sabía dónde estaba yendo, y escuché el sonido de campanas de viento. Fue el sonido más increíble que puedo describir desde los tonos más bajos hasta los más altos. Mientras me acercaba a esa área, había árboles, aves y bastantes personas, pero estaban como hechas de luces, y pude verlo y fue increíble. Realmente hermoso, y estaba abrumada por esa experiencia, porque no podía realmente imaginar cómo se veía la luz. Todavía es algo muy emotivo hablar al respecto. Porque hubo un punto en el cual pude traer cualquier conocimiento que quería tener y fue como si este lugar contenía toda la información. Y entonces fui enviada de vuelta y regresé a mi cuerpo. Fue extremadamente doloroso y muy denso. Recuerdo sentirme muy enferma.